Sí, la educación es una de las grandes preocupaciones, uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. Y en este libro de Jesús Roguero y Daniel Turienzo, Educafakes, las 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española, hacen un repaso a todas estas ideas preconcebidas, a todos los bulos que se han instalado. En España hay demasiados universitarios, le vamos a preguntar por esto. Daniel Turienzo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hay muchos bulos. Habéis reunido 50, pero son algunas de las más escuchadas. Por ejemplo, esa es una de ellas. En España hay muchos universitarios. Pero claro, son muchas ideas que se instalan y que no tienen, digamos, justificación, no tienen soporte documental que lo avalen, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos intentado recoger algunas creencias que impregnan el debate educativo y enfrentarlas a un razonamiento, a un análisis o simplemente a los datos y la evidencia disponible. En este caso señalabas que hay una idea de que en España hay muchos universitarios y que si los alumnos que consiguen una carrera no tienen un buen empleo, se debe a que son demasiados. Sin embargo, cuando comparamos la cifra de universitarios, nos damos cuenta que estamos en niveles similares a la Unión Europea. Realmente el drama español es que tenemos demasiados niños y niñas que se quedan solo con el título de la ESO. Existe la percepción de que de la educación se hace una cuestión partidista. Claro, defendéis que la educación es política, tiene que ver con las ideas, no con los partidos, pero claro, aquí en España, ¿cuáles deberían ser los consensos mínimos, gobierne quien gobierne? Deberíamos de aspirar a tener un consenso mínimo que nos ayude a dotar de estabilidad al sistema educativo. Y estos consensos deberían de afectar sobre todo a la financiación, garantizar una financiación suficiente durante un largo periodo y a elementos básicos de la estructura del sistema educativo, porque las reformas sobre todo tienen un componente que mina la moral de los docentes, que cada nueva reforma se produce cierta desconfianza hacia la administración porque vemos una alta carga de trabajo que no sabemos muy bien cómo va a redundar en la mejora de la enseñanza. Oye, te pregunto por algunas, porque en el libro reunís estas 50 mentiras, medias verdades sobre la educación española. Decía, lo vamos a sortear entre nuestros suscriptores cafeteros porque son muy reveladores los datos. ¿Cómo llegáis a estas conclusiones? Porque, por ejemplo, veo alguna. El sistema educativo español garantiza la igualdad de oportunidades. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Es una media verdad o es una mentira? El sistema educativo español tiene ese objetivo y es una ambición, es una utopía por la que debemos luchar, pero siendo conscientes de que todavía no lo conseguimos. En el imaginario popular está la idea de que una vez que todo el alumnado está escolarizado, sus resultados dependen eminentemente del esfuerzo y del talento individual. Sin embargo, hay muchos elementos que pesan en las trayectorias escolares. Nosotros animamos a todos los niños y niñas que ahora empiezan el curso a que se esfuercen y se esfuercen al máximo, pero creemos que cuando analizamos el éxito o el fracaso, tenemos que hacerlo a la luz de las circunstancias de cada persona. Joder, es que estoy viendo algunas de las preguntas que os habéis hecho. La verdad es que son cuestiones que están completamente instaladas en el discurso. Por ejemplo, la educación privada es más exigente que la educación pública. ¿Eso es verdad? Con los datos que nosotros hemos valorado, no podemos llegar a esa conclusión. En algunos mitos, como investigadores, nos ha pasado el problema de que no sabemos cómo traducir eso a datos. Y en el caso de la exigencia nos preguntábamos, bueno, ¿cómo podemos analizar la exigencia? Entonces nosotros analizamos tres hipótesis. Una son los deberes. Decimos, bueno, pues si es más exigente, exige más trabajo fuera del centro. Una segunda hipótesis era la facilidad o dificultad para pasar de curso, porque decíamos, bueno, si es más exigente, menos alumnos superarán las materias y menos alumnos promocionarán. Y una tercera son la diferencia entre las notas que se ponen en el centro y las que otorga una prueba externa, como puede ser selectividad. Nosotros analizamos las tres hipótesis y ninguna nos lleva a concluir que la enseñanza privada sea más exigente. En todo caso, lo contrario. Incluso, bueno, en el debate de la exigencia o no la exigencia, pero de la conveniencia o no, porque sabes que cuando tienes hijos, uno de los debates es mejor en la educación privada o mejor en la educación pública. ¿En esto hay algún baremo? ¿Hay alguna conclusión? Nosotros las conclusiones a las que llegamos es que, atendiendo a los datos,
la escuela privada en España no aporta más valor añadido. Es decir, si observamos los resultados, sí que vemos efectivamente que el alumnado que va a los centros concertados o privados obtiene mejores resultados. Sin embargo, estamos comparando un alumnado que no es igual. De hecho, hoy mismo salió un estudio de Save the Children que decía que España es uno de los países de la OCDE que más diferencias socioeconómicas tiene entre el alumnado que acude a la enseñanza pública y el que acude a la enseñanza privada concertada. De hecho, hace unos años el promotor de PISA venía a decir que en España no veía un valor añadido en la escuela privada, sino una capacidad de selección y segregación alta. Con lo cual, si comparamos alumnos de las mismas circunstancias, en un principio no hay grandes diferencias. Y también tenemos que pensar que la escuela tiene cometidos, entre otros, pues enseñar a convivir con los que son diferentes a nosotros. Entonces entendemos que la escuela pública es el mejor espacio para la convivencia. Sí, que además no solamente es una ventaja moral y filosófica, es que en un hipotético desarrollo profesional posterior es mucho más conveniente conocer mejor a la sociedad en la que te desenvuelves. Esto me parece que tiene mucha más lógica, ¿no? Pero tenéis otras. Por ejemplo, la educación concertada es más eficiente que la educación pública. ¿Esto es así? No, nosotros a la luz de los datos hacemos una reflexión primero cuáles son los insumos, de alguna manera, cuáles son los inputs que entran en el sistema. Y aquí, por ejemplo, ponemos el dedo sobre las cuotas ilegales o alegales que cobran la mayoría de centros concertados, o ponemos la atención sobre el servicio público. Es decir, pensamos, por ejemplo, que en los contextos rurales, donde las plazas escolares son más caras, son asumidas eminentemente por el sector público. Y luego los resultados, además de esa reflexión que hacíamos antes, de que con los resultados tradicionales de lógico-matemática, lectoescritura, que una vez que analizamos un alumnado homogéneo ya las diferencias no son tales, también hacemos una reflexión de qué entendemos por resultados. Porque si vemos los fines de la educación, los resultados son mucho más amplios que no solo a lo mejor las competencias en lectura. Oye, Pilar, claro, no sé si queréis preguntarle. Abro la mesa por si tenéis alguna pregunta. Me llama mucho la atención porque hay algunas cosas que se instalan en el debate de los ciudadanos y que luego vemos que están desmentidas en este libro y que es formidable. Por ejemplo, la segregación por sexos. ¿La segregación por sexos tiene consecuencias positivas para la educación? Los trabajos más solventes que se han hecho en este sentido, que son metaanálisis, que intentan recopilar toda la bibliografía existente sobre segregación, no señalan ventajas significativas. Sin embargo, sí que encontramos trabajos diciendo lo contrario, no tanto respecto a los resultados escolares, sino sobre todo al desarrollo del individuo. Un poco esta idea que insistimos mucho, que la escuela es el mejor espacio para convivir con los demás. Entonces, parece que es poco propio del siglo XXI escuelas en las que no estudias con la mitad de la sociedad. Que separar al alumnado por género, entonces no mejora los resultados. No mejora los resultados y de hecho puede tener consecuencias en otros aspectos del desarrollo. Por eso, cuando hablamos de resultados, queremos verlos de una manera global, no determinadas competencias, sino también el desarrollo como individuos. Claro. Buenos días, Daniel. Bueno, yo quería preguntarte por un tema que ha estado siempre en el candelero, a veces se apaga, otras menos, que es el tema de la religión y la educación pública. Si ese es el elefante en la habitación y bueno, ¿hacia dónde vamos con ello? Porque parece que es algo que está ahí. ¿Debería estar ahí la religión en la educación pública? Nosotros ese tema no lo abordamos directamente en el libro, no le damos una solución directa, pero sí que señalamos que es curioso cómo en un momento en que todo el mundo pide que basemos en evidencias las políticas, obvian frecuentemente la religión. La religión en España tiene un alto coste, pensemos que incluso los centros con un docente de religión ocupa un espacio del tiempo escolar que estoy seguro que encontraríamos unos fines mucho más eficientes. Entonces, realmente hay pocos argumentos para sostener hoy en día la religión. También pensemos que cuando se incluye la religión en los centros, cuando se diseña el sistema educativo, España era una sociedad y hoy es otra, es una sociedad diferente. Y creemos, de alguna manera, que la mejor manera de garantizar la libertad de credo y la libertad de conciencia es sacar la religión del aula. La otra alternativa sería meterlas todas. Y aún así no sé si seríamos capaces de garantizar las libertades fundamentales. Entonces creo que la mejor manera para fomentar el respeto a la diversidad en cuanto a las creencias es sacarlas todas de los centros. Pai.
A mí me parece interesante que hayáis hecho todo este proceso de reflexión, de análisis de los mitos, y me gustaría saber a ti cuál es el que más te ha sorprendido o que hayas cambiado de posición, que a lo mejor podías tener una idea o una percepción. ¿Cuál te parece que es el que más te ha llamado la atención o el que consideres más importante recalcar, ¿no? Rebatir ese mito? No sé si la segregación por sexo, la escuela privada, no sé, ¿cuál sería el que te parece más significativo y que más importante sería que calara y que se entendiera en la sociedad española o en el sistema educativo? Me encanta la pregunta porque en el proceso de escritura del libro siempre decimos que ha sido un proceso de construcción y de deconstrucción, porque entre nosotros también teníamos ciertos mitos. Realmente la pregunta vamos a separarla en dos. Los que considero más importantes tienen que ver con el mérito y el esfuerzo. O sea, yo creo que para mí lo más importante es que tengamos claro que dos alumnos que se esfuerzan exactamente igual, que tienen exactamente las mismas capacidades cognitivas, van a obtener resultados diferentes. Eso es muy importante que lo destaquemos porque hay un mensaje muy constante, digamos, que nos dicen que un alumno llegó a un punto porque se esforzó mucho y decimos, sí, seguro que se esforzó mucho, pero su compañero de pupitre que se esforzó igual probablemente haya llegado a otro punto. Ese me parece el más importante. Pero si nos vamos al que más me sorprendió, yo creo que el que más me sorprendió es el relativo a la financiación de los centros totalmente privados. En España los centros 100% privados que no reciben, que no están suscritos a un concierto, les exigen muy poco a nivel a nivel legislativo, porque se asume que al ser 100% privados y no recibir financiación pública, son colegios libres. Sin embargo, nosotros empezamos a encontrar partidas que reciben, sobre todo de manera indirecta, a través de exenciones fiscales o a través de las mal llamadas becas de la Comunidad de Madrid, que al final son subvenciones o son fondos que solo pueden recibir las familias que se escolarizan en centros totalmente privados. Haciendo una estimación muy conservadora, estimamos en más de 500 euros al año lo que recibe cada alumno de la enseñanza 100% privada. Y con lo cual, al final, se ha instalado esta idea de que no reciben fondos públicos y en realidad entre todos estamos financiando también la enseñanza totalmente privada. Pues son algunos de los mitos que pesan sobre la educación en nuestro país. Daniel Turienzo, gracias en nombre de los oyentes de La Cafetera. Muchísimas gracias. Millones de gracias a vosotros por conceder un espacio a hablar de educación que no siempre está presente. No, pero ha gustado mucho, que lo sepas. Estoy viendo que está generando bastante debate La verdad que sí, en el programa. Lo que buscábamos y parece que se está consiguiendo. Sí, señor. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Cuídate mucho. Un saludo. Suerte. Hasta luego.